El olor a papel viejo todavía me persigue. Incluso ahora, años después, percibo su rastro en ciertas habitaciones, esa mezcla peculiar de polvo, tinta y algo ligeramente dulce, como la decadencia vestida de conservación. Me transporta de inmediato, de vuelta al pequeño cuarto de archivo en la parte trasera del Salón del Reino, donde pasé más de 2 décadas archivando los secretos que nunca debieron ver la luz del día. Mi nombre es Elena Herrera. Tengo 63 años y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que estaba sirviendo al único Dios verdadero de la única manera verdadera. Si me hubieran conocido hace 10 años, habrían visto exactamente lo que la organización quería que vieran. Una testigo modelo, una hermana fiel, una mujer que nunca faltaba a una reunión, nunca cuestionaba a un anciano, nunca permitía que una sola duda echara raíces en su jardín espiritual cuidadosamente cultivado. Nací en la primavera de 1962, en Santa Clara, un pueblo tranquilo en el corazón del Bajío, donde las estaciones cambiaban lentamente y nunca pasaba gran cosa, o eso parecía. Mis padres se hicieron testigos cuando yo tenía 7 años, y no recuerdo una época antes de que la organización moldeara mi mundo. El Salón del Reino se convirtió en mi segundo hogar, los hermanos y hermanas en mi familia extendida, las publicaciones en mi única literatura. Para cuando me casé con Héctor Herrera a los 22, ya llevaba 6 años bautizada y había sido precursora 2 veces. Era, como les gustaba decir, espiritualmente fuerte. Héctor era anciano, confiable, de voz suave, 12 años mayor que yo. Trabajaba como contador para un despacho local y pasaba sus tardes preparando las partes de las reuniones o haciendo visitas de pastoreo. Nunca tuvimos hijos. Los doctores dijeron que era poco probable y Héctor lo aceptó con la misma resignación silenciosa que aplicaba a todo lo demás. La voluntad de Jehová, decía, y yo aprendí a creerlo. En lugar de criar una familia, volqué mi energía en la congregación. Limpiaba el salón todos los martes por la mañana. Organizaba el mostrador de publicaciones. Ofrecía hospitalidad después de las reuniones del domingo. Y finalmente, cuando la hermana Paulina Rentería se retiró de su papel no oficial como archivista de la congregación, me pidieron que tomara su lugar. Fue en 1994 cuando entré por primera vez a ese cuarto de archivo. El espacio era apenas más grande que un closet, escondido detrás del segundo salón de clases, con una única ventana que dejaba entrar una delgada cuchilla de luz de la tarde. Había 4 archivadores metálicos, un escritorio de madera que había visto mejores décadas y una máquina de escribir que ya nadie usaba. Los ancianos me dieron una llave, una pequeña cosa de latón que se sentía más pesada de lo que parecía, y me explicaron que mi función era simple: recibir documentos, archivarlos correctamente, mantener el orden. Nada complicado, hermana Herrera, había dicho el anciano Ricardo Corona con esa sonrisa mesurada suya. Solo mantenga las cosas organizadas. Algunos de estos archivos se remontan a la fundación de la congregación. Historia valiosa. Asentí, ansiosa por servir, ansiosa por ser digna de confianza. Durante los primeros años, el trabajo fue exactamente como lo describieron. Monótono, incluso. Fichas de registro de publicador, hojas de asistencia a las reuniones, correspondencia con la sucursal, mapas de territorio. Desarrollé un sistema de carpetas codificadas por colores y etiquetas alfabetizadas que me producía una silenciosa satisfacción. Héctor a veces bromeaba sobre mi pequeño reino, y yo sonreía porque me gustaba cómo sonaba. Un pequeño dominio donde todo tenía sentido, donde prevalecía el orden. Pero los archivos tienen una forma de revelar lo que la gente desea ocultar, y los secretos, aprendí, no permanecen enterrados para siempre. La primera vez que noté algo extraño fue en el otoño de 2003. Estaba reorganizando el archivador más antiguo, el que contenía documentos de antes de mi tiempo, cuando encontré una carpeta sin etiqueta, solo un sobre manila, ligeramente amarillento, con un clip sujetando una delgada pila de papeles. Curiosa, lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano con fecha de 1987. La caligrafía era temblorosa, casi desesperada, y me tomó un momento descifrar las palabras. Una joven, la llamaré Sofía, aunque ese no era su nombre real,
Le había escrito a los ancianos sobre algo que le había sucedido, algo que involucraba a un hermano mayor de la congregación, algo que ella llamó inapropiado y doloroso. Suplicaba ayuda, les pedía que le creyeran. Engrapada detrás de la carta había una única respuesta mecanografiada: asunto resuelto internamente. No se requieren acciones adicionales. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. La luz de la tarde había cambiado, proyectando sombras en el cuarto, y recuerdo sentir un frío repentino. Me dije a mí misma que era un caso antiguo, de otra época, que seguramente las cosas habían cambiado desde entonces. Volví a poner la carpeta donde la encontré y me fui a casa a prepararle la cena a Héctor. Pero esa noche no pude dormir. Seguía viendo esa caligrafía temblorosa, esas palabras desesperadas, y seguía escuchando la voz del anciano Corona en mi cabeza. Historia valiosa. Si ustedes están viendo esto y alguna vez han sido parte de un grupo de alto control, conocen este sentimiento. Esa primera grieta en el muro que han construido alrededor de su fe. Ese primer susurro de duda que intentan silenciar pero que no pueden ignorar del todo. Yo tenía 61 años. Y algo había cambiado dentro de mí, algo pequeño, pero irreversible, como una fisura delgada en un cristal, invisible hasta que la luz la golpea en el ángulo exacto. No lo sabía entonces, pero esa carpeta sin marcar era solo el principio. Había más secretos esperando en esos archivadores, más nombres, más voces silenciadas. Y entre ellos, enterrado en un archivo que no descubriría hasta un año después, había un documento que lo cambiaría todo. Un documento con mi propio nombre. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta a ese otoño, a la mujer que solía ser, y mostrarles cómo las grietas comenzaron a extenderse. Si esta historia resuena con ustedes, espero que se queden conmigo. Dejen un comentario aquí abajo, suscríbanse si aún no lo han hecho, y sepan que no están solos. Muchos de nosotros hemos recorrido este camino, saliendo de las sombras, hacia la luz. Para entender lo que descubrí en esos archivos, primero necesitan entender el mundo del que vengo y las personas que lo moldearon. Crecí en una casa donde la duda era tratada como una enfermedad. Mi padre, Leonardo Valdés, había sido supervisor de fábrica antes de encontrar la verdad en 1969. Era un hombre práctico, escéptico por naturaleza, pero algo en el mensaje de los testigos lo atrapó en un momento vulnerable. Mi madre acababa de perder a su tercer hijo en un aborto espontáneo, y los ancianos que llegaron a nuestra puerta hablaron de un paraíso donde nadie volvería a perder un bebé. Esa promesa selló el destino de nuestra familia. Mi madre, Dolores, abrazó la fe con el fervor de alguien que finalmente había encontrado tierra firme después de años de incertidumbre. Tiró nuestros adornos de Navidad, nuestras velas de cumpleaños, el angelito de porcelana que había estado en su tocador desde la muerte de su propia madre. Símbolos paganos, explicó cuando lloré por el ángel. Ya no los necesitamos. Jehová nos dará algo mejor. Aprendí desde temprano que las preguntas eran peligrosas. Cuando pregunté por qué no podíamos celebrar el cumpleaños de mi amiga Leticia, el rostro de mi madre se tensó de esa manera particular que significaba que la había decepcionado. La gente del mundo no entiende, dijo. Pero tú eres diferente, Elena. A ti se te ha dado la verdad. No la tires por un pastel y globos. Así que dejé de preguntar. Aprendí a sonreír y a sentir, a repetir como un loro las respuestas de las publicaciones, a enterrar mi curiosidad bajo capas de obediencia. Para cuando era adolescente, me había vuelto tan hábil en esto que ya no reconocía mis propias dudas. Se habían vuelto subterráneas, latentes, esperando. Héctor Herrera entró en mi vida cuando yo tenía 20 años. Estaba de visita en nuestra congregación desde un pueblo cercano, dando un discurso público sobre la importancia de las metas espirituales. Recuerdo verlo en la plataforma, alto, delgado, con lentes de armazón de alambre y una voz que nunca se elevaba por encima de una calma mesurada. No era guapo en ningún sentido convencional, pero había algo estable en él, algo seguro. Después de la reunión, se me acercó en el mostrador de publicaciones y me preguntó si alguna vez había considerado el precursorado auxiliar. Esa era su idea de coqueteo. Tuvimos un noviazgo de 8 meses bajo la atenta mirada de ambas congregaciones.
Nuestras citas consistían en salir juntos al servicio del campo, comidas con chaperones y largas discusiones sobre metas teocráticas. Héctor me dijo que quería una esposa que apoyara su servicio como anciano, alguien espiritualmente madura, que entendiera las exigencias de la vida de la congregación. Yo le dije que quería servir a Jehová fielmente y criar hijos en la verdad. Ambos estábamos declarando requisitos laborales más que expresando amor, pero no me di cuenta en ese momento. Nos casamos en la primavera de 1984, en una modesta ceremonia en el Salón del Reino. Mi vestido era de color crema porque el blanco se sentía demasiado mundano. Héctor usó un traje café. No hubo damas de honor, ni padrinos, ni baile en la recepción. Solo agua de Jamaica, pastel de plancha y una sucesión de ancianos ofreciendo consejos sobre el principio de autoridad y la sumisión. Esa noche, en el pequeño departamento que Héctor había alquilado cerca de su oficina, aprendí que la intimidad podía sentirse como un deber. Me dije a mí misma que esto era normal. Me dije que el amor crecería. De alguna manera, lo hizo. Héctor nunca fue cruel. Me proveyó, respetó mis opiniones sobre asuntos del hogar y nunca me levantó la mano ni la voz. Pero tampoco estuvo nunca completamente presente. Su mente siempre estaba en la siguiente reunión, la siguiente visita de pastoreo, la siguiente carta de la sucursal. Yo era su compañera en el servicio teocrático, su ayudante en los deberes de la congregación, pero a veces me preguntaba si me veía como una persona en absoluto o solo como otra responsabilidad que manejar. La noticia de que no podíamos tener hijos llegó en 1989, después de años de intentarlo y 2 dolorosos abortos espontáneos. El doctor habló de cicatrices, de complicaciones, de opciones que nunca consideraríamos porque la postura de la organización sobre ciertas intervenciones médicas era clara. Héctor aceptó el veredicto con su compostura habitual. Quizás Jehová tiene otros planes para nosotros, dijo. Asentí, sonreí y me fui a casa a llorar sola en el baño, con el agua corriendo para que no me oyera. Canalicé mi dolor en el servicio. Más horas en la predicación, más responsabilidades en el salón, más reuniones, más asambleas, más congresos. Me convertí en la hermana en la que todos confiaban, la que recordaba los cumpleaños, no para celebrar, sino para enviar tarjetas de ánimo, la que llevaba comida a los enfermos, la que se ofrecía como voluntaria para cada tarea de limpieza. Estaba tratando de llenar un vacío que nada podía llenar, pero no lo entendía entonces. Pensaba que estaba siendo fiel. Ricardo Corona llegó a nuestra congregación en 1992, transferido de una congregación más grande de la ciudad donde había servido como superintendente presidente. Tenía poco más de 50 años entonces, de cabello plateado e imponente, con una voz profunda que exigía atención. Los hermanos lo trataban con una deferencia que rayaba en la reverencia. Tenía conexiones en la sucursal, susurraban. Había estado en Betel varias veces. Conocía a gente que conocía a gente. Desde el principio, Ricardo me hizo sentir incómoda de maneras que no podía articular. Sonreía demasiado, sostenía la mirada demasiado tiempo, hacía preguntas que se sentían más como interrogatorios. Cuando se enteró de que yo me había hecho cargo de los archivos, se aseguró de pasar por el pequeño cuarto al menos una vez a la semana. Solo viendo cómo está nuestra fiel hermana, decía, con la mano apoyada en el marco de la puerta como si fuera el dueño del espacio. Siempre me sentía aliviada cuando se iba, pero descarté mi incomodidad como debilidad espiritual. Ricardo era un anciano, ungido por el Espíritu Santo de Jehová. Si me sentía inquieta a su alrededor, la culpa debía ser mía. Quizás no era lo suficientemente humilde, ni lo suficientemente sumisa, ni confiaba lo suficiente en el arreglo de Jehová. Oré por una mejor actitud y enterré mis instintos aún más profundo. Héctor admiraba enormemente a Ricardo. Se hicieron cercanos con los años, pasando horas juntos en reuniones de ancianos, visitas de pastoreo, comités judiciales. A veces Héctor llegaba tarde a casa, con el rostro tenso, y se negaba a decirme qué había pasado. Asuntos confidenciales, decía. ¿Tú entiendes? Yo asentía, le servía la cena y no volvía a preguntar. Las esposas no debían saber esas cosas. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo el sistema estaba diseñado para mantenernos a todos en compartimentos separados.
Los ancianos sabían cosas que los publicadores no. Los superintendentes de circuito sabían cosas que los ancianos no. La sucursal sabía cosas que todos los demás solo podían adivinar. La información era poder, y el poder fluía hacia arriba, nunca hacia abajo. Mi pequeño cuarto de archivo era un nodo en esta red, un lugar donde los secretos se almacenaban, pero nunca se examinaban. Se archivaban, pero nunca se cuestionaban. La congregación en sí era un estudio de armonía controlada. Teníamos unos 120 publicadores en esos años, una mezcla de familias de toda la vida y conversos más nuevos. Los Morales habían estado allí desde la fundación, 3 generaciones de testigos fieles que ocupaban una fila entera en cada reunión. Los Delgados se habían unido a finales de los 80, una pareja joven con 4 hijos que eran presentados como ejemplos de una adoración en familia bien hecha. La hermana Paulina Rentería, mi predecesora en los archivos, se había bautizado en 1951 y recordaba cuando la organización todavía celebraba los cumpleaños. Nunca hablaba de eso, por supuesto. El pasado siempre estaba siendo revisado. Entre mis amigas más cercanas estaba Margarita Hinojosa, una viuda de casi 70 años que había perdido a su esposo por un infarto 5 años antes. Margarita tenía un ingenio agudo y una forma suave de decir las cosas que bordeaba lo subversivo sin cruzar nunca la línea. Los hermanos tienen buenas intenciones, decía después de una reunión particularmente tediosa. Pero a veces me pregunto si alguna vez han leído los Evangelios. Yo me reía nerviosamente y cambiaba de tema, pero sus palabras se quedaban conmigo. Luego estaba Nidia Chan, una hermana más joven que se había convertido a los 20 años y traía una perspectiva externa que me parecía fascinante y amenazante a la vez. Nidia hacía preguntas reales, del tipo que hacía que los ancianos se revolvieran en sus asientos. Quería saber por qué las mujeres no podían pasar los micrófonos. Se preguntaba en voz alta por qué las predicciones de la organización no se habían cumplido. Una vez me prestó un libro, una historia secular de movimientos religiosos, y se lo devolví sin leer porque tenía miedo de que Héctor lo encontrara. Y estaba la esposa de Ricardo Corona, Silvia, una mujer pálida y silenciosa que parecía encogerse cada vez que su esposo entraba en una habitación. Rara vez la oí decir más de unas pocas palabras a la vez. Se sentaba en la segunda fila en cada reunión, con las manos cruzadas, la mirada baja, la imagen de la sumisión conyugal. Solía pensar que simplemente era tímida. Ahora me pregunto qué sabía, qué soportó, qué secretos llevaba en su propio silencio. El objeto que llegó a simbolizar mi transformación no fue dramático, solo una pequeña llave de latón, la llave del cuarto de archivo. La había llevado en mi llavero durante años sin pensar mucho en ello, pero después de encontrar esa primera carpeta sin marcar, la llave comenzó a sentirse diferente en mi mano, más pesada, más significativa. Cada vez que abría esa puerta, era consciente de que estaba entrando en un espacio donde la verdad se almacenaba pero nunca se hablaba. Una tarde, unos 6 meses después de mi descubrimiento inicial, me quedé hasta tarde en el salón después de la reunión de entresemana. Héctor se había adelantado, asumiendo que estaba terminando de archivar algo. Sola, en el cuarto de archivo, comencé a buscar sistemáticamente en el archivador más antiguo. Me dije a mí misma que solo estaba organizando. Pero sabía, incluso entonces, que estaba buscando algo. Encontré más carpetas sin marcar, más cartas, más casos resueltos internamente. Algunos databan de décadas atrás, otros eran más recientes. Los nombres cambiaban, pero el patrón se mantenía. Acusaciones hechas, investigaciones realizadas en secreto, asuntos resueltos sin la participación de autoridades externas. Había códigos que no reconocía, abreviaturas que parecían diseñadas para ocultar en lugar de aclarar. Y una y otra vez, la firma de Ricardo Corona aparecía en los documentos finales. Esa noche, conduje a casa con las manos temblorosas. Héctor ya estaba dormido cuando llegué. Me senté en la cocina a oscuras durante 1 hora, tratando de procesar lo que había visto. La organización a la que había servido toda mi vida, la organización que creía que era guiada por Dios mismo, estaba protegiendo sistemáticamente algo, o a alguien. Todavía no sabía cuán profunda era la podredumbre. No sabía que mi propio nombre aparecería en esos archivos, pero sabía,
con una certeza que se instaló fría en mi estómago, que ya no podía fingir que no veía. Las grietas en el cristal se estaban extendiendo, y pronto, muy pronto, toda la estructura comenzaría a hacerse añicos. Los meses que siguieron a mi descubrimiento fueron un lento desmoronamiento, no dramático, no repentino, sino constante e implacable, como un hilo que se jala de una prenda hasta que todo comienza a deshacerse por las costuras. Continué con mis deberes de archivo con la misma diligencia externa de siempre. Todos los martes y jueves llegaba al Salón del Reino una hora antes de las reuniones para organizar archivos, actualizar registros y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Los ancianos no vieron nada diferente en mi comportamiento. Héctor no notó nada fuera de lo común. Había pasado décadas aprendiendo a ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una máscara de compostura espiritual, y ahora esa habilidad servía a un propósito completamente diferente. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada carpeta que tocaba, cada documento que archivaba, lo examinaba con nuevos ojos. Comencé a llevar un catálogo mental de irregularidades, archivos sin fechas adecuadas, casos cerrados sin explicación, nombres que aparecían repetidamente en diferentes años y diferentes incidentes. No escribí nada, todavía no. Tenía demasiado miedo de ser descubierta, pero recordaba. Me entrené para recordar. El invierno de 2004 fue inusualmente crudo en Santa Clara. La nieve caía en gruesas mantas que amortiguaban el sonido y mantenían a la gente en casa. El Salón del Reino se sentía más pequeño durante esos meses, la congregación acurrucada contra el frío, y me encontré observando a mis hermanos y hermanas con un extraño desapego. Eran personas que había conocido durante décadas. Habíamos compartido comidas, estudiado juntos, tocado puertas lado a lado en la predicación. Pero ahora me preguntaba, ¿cuántos de ellos sabían lo que yo estaba empezando a saber? ¿Cuántos habían visto cosas y elegido el silencio? Ricardo Corona continuó con sus visitas semanales al cuarto de archivo. Ahora notaba cómo sus ojos se detenían en ciertos archivadores, cómo a veces hacía preguntas aparentemente casuales sobre archivos específicos. ¿Se ha topado con algo de principios de los 90? Inquirió una tarde, su tono ligero, pero su mirada aguda. Puede que necesitemos revisar algunos registros históricos para una próxima visita del superintendente de circuito. Le dije que no había notado nada inusual. Él sonrió, me dio una palmada en el hombro de esa manera posesiva suya y se fue. Pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que debió haberlo oído. Esa noche, después de que Héctor se fuera a la cama, regresé al salón. Había hecho una copia de la llave meses antes, una precaución que no podía explicarme del todo ni a mí misma, y entré por la puerta lateral. El edificio estaba oscuro y silencioso. El sistema de calefacción zumbaba suavemente en las paredes. Me dirigí al cuarto de archivo de memoria, sin atreverme a encender las luces. Lo que encontré esa noche confirmó mis peores sospechas. En la parte trasera del archivador más antiguo, detrás de una fila de mapas de territorio obsoletos, había una sección que nunca había explorado por completo. Las carpetas aquí eran diferentes. Más gruesas, más viejas, algunas de ellas selladas con cinta adhesiva que se había amarilleado con el tiempo. Abrí la primera con dedos temblorosos. Dentro había documentos que abarcaban casi 2 décadas. Informes de mala conducta, escritos en un lenguaje clínico que parecía diseñado para minimizar y ocultar. Memorandos internos discutiendo cómo manejar situaciones delicadas sin involucrar a las autoridades del mundo. Cartas de la sucursal proporcionando orientación sobre cómo mantener la confidencialidad y proteger la reputación de la organización. Y caso tras caso tras caso de acusaciones que habían sido investigadas, juzgadas y enterradas, todo dentro del sistema cerrado de comités judiciales que no respondían a nadie de fuera. Un nombre aparecía con una frecuencia alarmante: Ricardo Corona. No como el acusado, nunca directamente, sino como el anciano que manejaba estos casos, que daba el visto bueno a las conclusiones, que decidía qué se informaría y qué se olvidaría. Él era el guardián, me di cuenta, el que controlaba lo que permanecía oculto y lo que podría, en circunstancias desafortunadas, salir a la luz. Pasé 3 horas en ese cuarto,
leyendo hasta que me ardieron los ojos y me temblaron las manos. Cuando finalmente me fui, la primera luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas. Conduje a casa aturdida, llegando justo cuando Héctor se despertaba para su rutina matutina. Me preguntó si había dormido mal. Le dije que sí, que había estado inquieta, que quizás me estaba enfermando. Me preparó un té y me dijo que descansara. Sonreí. Le di las gracias y sentí la distancia entre nosotros como un peso físico. La pregunta que me consumió en las semanas siguientes era engañosamente simple. ¿Qué se suponía que debía hacer con lo que sabía? Me habían criado para creer que la organización era el instrumento elegido por Jehová en la tierra, guiado por el Espíritu Santo, incapaz de cometer errores sistémicos. Los hermanos individuales podían tropezar, sí, todos éramos imperfectos, pero la estructura en sí misma estaba divinamente ordenada. Cuestionarla era cuestionar a Dios. Exponerla era apostasía, el peor pecado imaginable, castigado con la muerte social completa. Pero también me habían criado para creer en la verdad, en la justicia, en proteger a los vulnerables. Y lo que había visto en esos archivos era la traición sistemática de cada uno de esos principios. Comencé a perder el sueño. Perdí peso. Margarita Hinojosa lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba bien, solo cansada, que era el largo invierno que me afectaba. Me miró con esos ojos agudos suyos y no dijo nada, pero me di cuenta de que no me creía. Nidia Chan, mientras tanto, había dejado de asistir a las reuniones. Oí por los rumores de la congregación que la habían catalogado como mala compañía por hacer demasiadas preguntas, por expresar dudas sobre el manejo de ciertos asuntos por parte de la organización. Su nombre se pronunciaba en susurros, como una advertencia para los demás. Pensé en contactarla, pero tenía demasiado miedo. Si me veían asociándome con alguien bajo sospecha, llamaría la atención sobre mí. Y no estaba lista para eso. Todavía no. El punto medio de mi viaje llegó un jueves por la noche a principios de marzo de 2005. Había llegado temprano al salón, como de costumbre, y estaba clasificando una pila de correspondencia reciente cuando noté un sobre que había sido mal archivado. Estaba dirigido al cuerpo de ancianos, marcado como confidencial, y había sido abierto, pero no registrado correctamente. Dentro había un informe que nunca debía haber visto. El documento era una revisión interna del manejo de asuntos delicados por parte de la congregación durante la década anterior. Había sido preparado para una próxima visita del superintendente de circuito y estaba claramente destinado a demostrar que se habían seguido todos los procedimientos adecuados. Pero lo que me llamó la atención fue una sección cerca del final. Una lista de casos considerados resueltos, con breves resúmenes de cómo se había manejado cada uno. Una entrada decía: Herrera E. Se observan inquietudes sobre curiosidad excesiva en registros históricos. Se recomienda monitoreo. Estabilidad espiritual incierta. Posible riesgo de fuga. Leí esas palabras 3 veces antes de que su significado se registrara por completo. Tenían un archivo sobre mí. Me estaban vigilando y me habían clasificado como una amenaza potencial. Mi primer instinto fue el pánico. Quería correr, esconderme, fingir que nunca había visto nada de eso. Pero debajo del pánico había algo más. Una ira fría y clara que nunca antes había sentido. Me estaban tratando como a una criminal por hacer preguntas. Estaban preparados para destruir mi reputación, mi matrimonio, mi vida entera, simplemente porque había notado patrones que querían mantener ocultos. Esa noche tomé una decisión. No correría, no me escondería. Recopilaría pruebas reales y documentadas, y encontraría una manera de exponer lo que había descubierto. No sabía cómo. No sabía a quién, pero sabía que no podía permanecer en silencio. Las semanas que siguieron fueron las más peligrosas de mi vida. Comencé a fotografiar sistemáticamente documentos con una pequeña cámara que había comprado en una tienda de segunda mano. Trabajé lentamente, con cuidado, sin tomar demasiadas fotos en una sola sesión, siempre devolviendo los archivos exactamente a donde los había encontrado. Desarrollé un sistema para organizar las imágenes, almacenándolas en tarjetas de memoria que escondía en una caja de viejos útiles de costura que Héctor nunca tocaba. Mientras tanto,
Mantuve mi fachada perfecta. Asistí a todas las reuniones. Comenté regularmente. Sonreí a los ancianos y le dije a Héctor que mi salud estaba mejorando. Incluso acepté una asignación adicional, ayudar a organizar la próxima asamblea de circuito, como una forma de demostrar mi continuo compromiso espiritual. Si me estaban observando, quería que no vieran nada más que a una hermana fiel cumpliendo con sus deberes. Pero la tensión era enorme. Cada vez que Ricardo Corona entraba en el cuarto de archivo, mi pulso se aceleraba. Cada vez que Héctor mencionaba algo que había discutido con los ancianos, me preguntaba si habían hablado de mí. Empecé a tener pesadillas, sueños vívidos y terribles en los que estaba de pie ante un comité judicial, rodeada de hombres de traje que me acusaban de apostasía mientras mi madre lloraba en un rincón y Héctor se negaba a mirarme a los ojos. Una tarde, a finales de abril, Ricardo me llamó al cuarto trasero después de la reunión del domingo. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Me pidió que me sentara y luego cerró la puerta. Un gesto que se sintió más ominoso de lo que debería. «Hermana Herrera», comenzó, su voz suave y mesurada. «El cuerpo de ancianos ha notado que parece usted agobiada últimamente. ¿Hay algo que le gustaría compartir? ¿Alguna preocupación que pese en su mente?» Lo miré, a este hombre que había aprobado tantos secretos enterrados, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. «No, hermano Corona», dije. «Estoy bien. Quizás un poco cansada, pero espiritualmente me siento fuerte». Me estudió por un largo momento. «Sabe», dijo, «la curiosidad puede ser algo peligroso. Las Escrituras nos advierten sobre aquellos que van más allá de lo que está escrito. A veces es mejor confiar en el arreglo de Jehová y no escarbar demasiado en asuntos que no nos conciernen». «Por supuesto», dije. «Entiendo perfectamente». Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Bien. Odiaríamos ver a una hermana fiel como usted tropezar por preguntas innecesarias. El trabajo del archivo es importante, pero requiere discreción. Discreción absoluta. ¿Entiende lo que quiero decir?» Entendí perfectamente. Me estaba advirtiendo, amenazándome, incluso, aunque sus palabras estuvieran envueltas en lenguaje espiritual. Asentí. Le agradecí su preocupación y salí de esa habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Esa noche le dije a Héctor que no me sentía bien y me fui a la cama temprano. Pero no dormí. Yací en la oscuridad, pensando en todo lo que había aprendido y todo lo que podía perder. Mi matrimonio, mi comunidad, mi familia, mi anciana madre, aún viva entonces, aún fiel, aún creyendo que su hija era un pilar de fortaleza espiritual. Si me expulsaban, ella estaría obligada a rechazarme. Moriría creyendo que yo había traicionado a Dios. Y sin embargo, cuando cerraba los ojos, veía los nombres en esos archivos. Mujeres que habían pedido ayuda y habían sido silenciadas. Niños cuyas acusaciones habían sido desestimadas como malentendidos. Familias destrozadas no por la verdad, sino por la determinación de la organización de proteger su propia imagen a cualquier costo. ¿Cómo podía quedarme callada? ¿Cómo podía seguir siendo parte de un sistema que sacrificaba a los vulnerables para preservar a los poderosos? La respuesta me llegó lentamente durante las semanas siguientes, mientras continuaba con mi documentación secreta y mi actuación pública de fidelidad. No podía exponer a la organización desde adentro. El sistema estaba diseñado para prevenir exactamente eso: identificar a los que dudan, aislarlos y eliminarlos antes de que pudieran causar daño. Si intentaba plantear mis preocupaciones a través de los canales oficiales, sería destruida. La evidencia que había reunido desaparecería, y mi voz sería silenciada junto con todas las demás. Necesitaba ayuda de fuera. Necesitaba encontrar a personas que ya se habían ido, que entendían cómo funcionaba el sistema, que podían ayudarme a sacar mi evidencia a la luz de una manera que no pudiera ser suprimida. Internet todavía era relativamente nuevo para mí en esos días. Héctor y yo teníamos una computadora, pero la usábamos principalmente para el correo electrónico y el sitio web oficial de la organización. Me habían advertido repetidamente sobre los peligros de los sitios web apóstatas, esas plataformas malvadas donde exmiembros amargados difundían mentiras sobre la organización de Jehová.
Pero ahora comencé a preguntarme, ¿y si esos sitios no contenían mentiras, sino verdades que la organización quería suprimir? Una noche, mientras Héctor estaba en una reunión de ancianos, escribí una búsqueda en la computadora con dedos temblorosos. Lo que encontré lo cambió todo. Había miles de personas como yo, extestigos que se habían ido por razones que iban desde desacuerdos doctrinales hasta traumas personales y exactamente el tipo de encubrimientos institucionales que yo había descubierto. Habían formado grupos de apoyo, creado sitios web, escrito libros. Compartían sus historias abiertamente, usando sus nombres reales, enfrentando el rechazo y la muerte social que conllevaba hablar. Pasé horas leyendo sus relatos. Muchos describían experiencias casi idénticas a la mía: el descubrimiento de irregularidades ocultas, la comprensión de que la organización priorizaba la reputación sobre las víctimas, la agonizante decisión de permanecer en silencio o hablar. Algunos habían elegido el silencio y lo lamentaron por el resto de sus vidas. Otros habían hablado y lo habían perdido todo, pero encontraron una libertad que nunca habían conocido dentro. Entre estos grupos, encontré uno que se especializaba en documentar fallas institucionales y abogar por la rendición de cuentas. Tenían conexiones con periodistas, con abogados, con exmiembros que habían logrado llevar casos a la atención pública. Eran cuidadosos, metódicos y entendían los riesgos que implicaba desafiar a una organización poderosa. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y les envié un mensaje. No di mi nombre ni mi ubicación. Simplemente dije que tenía evidencia de problemas sistemáticos dentro de una congregación, que todavía estaba dentro y tenía miedo, y que necesitaba orientación. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Fue compasiva, práctica y clara. Me pidieron que continuara reuniendo evidencia, que documentara todo cuidadosamente y que me preparara para la posibilidad de ser expuesta. Me advirtieron que irme sería doloroso, que perdería relaciones que había atesorado durante décadas, que la organización haría todo lo que estuviera a su alcance para desacreditarme y silenciarme. Pero también me dijeron que mi voz importaba, que la verdad importaba y que no estaba sola. Por primera vez en meses, sentí algo más que miedo. Sentí esperanza. Las últimas semanas antes de mi exposición fueron una extraña mezcla de pavor y determinación. Continué fotografiando documentos, ahora con un propósito renovado. Comencé a transferir archivos a una ubicación segura fuera de mi casa, siguiendo las instrucciones que había recibido de mis nuevos aliados. Redacté una cronología de lo que había descubierto, organizada por fecha y gravedad, lista para ser compartida cuando llegara el momento. Héctor no notó nada. Ricardo Corona continuó con sus visitas semanales, sus preguntas un poco más incisivas, sus sonrisas un poco más forzadas. Desempeñé mi papel a la perfección, incluso mientras me preparaba para destruir todo lo que representaba. Un domingo por la mañana a finales de mayo, llegué al Salón del Reino y encontré una nota en mi casillero. Estaba escrita a mano, sin firmar, y contenía solo 3 palabras. Ya saben, huye. Nunca descubrí quién envió esa advertencia. Quizás Margarita, que siempre había visto más de lo que dejaba ver. Quizás alguien más que había notado el creciente interés de los ancianos en mí. No importaba. Lo que importaba era que mi tiempo se había agotado. Esa tarde, recibí una llamada telefónica de Ricardo Corona. Su voz era diferente ahora, ya no suave y mesurada, sino tensa, con una hostilidad apenas contenida. Me informó que se había formado un comité judicial para abordar las preocupaciones sobre mi actitud espiritual y que se me esperaba en el Salón del Reino el siguiente martes por la noche a las 7 en punto. Le agradecí cortésmente y colgué el teléfono. Luego me senté en la mesa de la cocina y comencé a escribir. Escribí todo: los documentos que había encontrado, los patrones que había identificado, los nombres y fechas y los secretos cuidadosamente enterrados. Escribí sobre el papel de Ricardo Corona como guardián, sobre el silenciamiento sistemático de los acusadores, sobre la elección deliberada de la organización de proteger su reputación en lugar de a sus miembros más vulnerables. Escribí sobre mi propio viaje, de archivista fiel a denunciante reacia, y dirigí mi relato al grupo de apoyo que me había guiado a través de este proceso. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, le dije que necesitaba hablar con él.
Le conté lo que había descubierto, lo que había hecho y lo que estaba a punto de sucedernos. Vi cómo su rostro cambiaba mientras hablaba, la confusión dando paso a la incredulidad al horror, el horror a una ira fría y distante que nunca antes había visto. «Nos has destruido», dijo en voz baja cuando terminé. «Todo lo que construimos, todo lo que creímos, lo has tirado todo a la basura. ¿Por qué? ¿Por las mentiras de los apóstatas? Por la verdad», dije. «Por la gente que fue herida y silenciada. Por mi propia conciencia». Me miró fijamente por un largo momento. Luego se levantó, caminó hacia la recámara y cerró la puerta. No volvimos a hablar esa noche. El comité judicial estaba programado para el martes, pero para el lunes por la tarde, mi evidencia ya estaba en manos de personas que se asegurarían de que no pudiera ser suprimida. Pasara lo que me pasara, la verdad sobreviviría. Estaba lista para enfrentar las consecuencias. Estaba lista para perderlo todo. Pero no estaba lista para lo que descubriría en esa sala del comité, la revelación final que haría añicos lo que quedaba de mi vida anterior. El martes por la noche llegó con una quietud que se sentía casi ceremonial. El cielo estaba nublado, cargado de nubes que amenazaban con llover, pero nunca lo hicieron. Me vestí con esmero, un modesto vestido azul marino, tacones bajos, el cabello recogido como lo había usado durante 30 años de reuniones. Quería que vieran a la Elena Herrera que creían conocer. Quería que entendieran exactamente a quién estaban a punto de destruir. Héctor no me habló mientras me preparaba para salir. Se sentó en su sillón, mirando la televisión sin verla, su rostro una máscara que ya no podía leer. Cuando me detuve en la puerta, esperando alguna palabra final, de aliento, de condena, cualquier cosa, ni siquiera levantó la vista. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el futuro de nuestro matrimonio. Conduje sola al salón del reino. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo 3 autos pertenecientes a los ancianos que decidirían mi destino. El sedán plateado de Ricardo Corona estaba más cerca de la entrada, brillando bajo las luces de seguridad como un depredador esperando en las sombras. El edificio se sentía diferente por la noche, sin el bullicio de los miembros de la congregación llenando sus espacios. Mis pasos resonaban en el vestíbulo vacío mientras me dirigía al cuarto trasero donde se celebraban los comités judiciales. La puerta estaba cerrada, pero podía ver una rendija de luz por debajo. Me quedé allí un momento, con la mano en la perilla, y respiré hondo por última vez. Luego entré. 3 hombres estaban sentados detrás de una mesa plegable. Ricardo Corona en el centro, flanqueado por 2 ancianos más jóvenes que reconocía, pero que nunca había conocido bien. El hermano Dávila, delgado y nervioso, que había sido nombrado solo 2 años antes. El hermano Mares, más corpulento y seguro de sí mismo, que dirigía una pequeña agencia de seguros en el pueblo. Tenían libretas frente a ellos, bolígrafos en ristre, expresiones cuidadosamente neutrales. Ricardo señaló una única silla frente a la mesa. «Por favor, siéntese, hermana Herrera». Me senté. La silla era dura e incómoda, posicionada de tal manera que tenía que mirar ligeramente hacia arriba a los hombres que me juzgaban. Un arreglo deliberado, me di cuenta. Todo en esa habitación estaba diseñado para hacer que el acusado se sintiera pequeño. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó Ricardo. «Me dijeron que hay preocupaciones sobre mi actitud espiritual». Él asintió lentamente. «Preocupaciones, sí, preocupaciones serias». Abrió una carpeta frente a él. Mi carpeta, supuse, la que había visto mencionada en ese informe mal archivado. Durante los últimos meses ha demostrado un patrón de comportamiento que nos preocupa profundamente. Curiosidad excesiva sobre registros confidenciales, preguntas que sugieren dudas sobre el arreglo de Jehová, asociación con individuos que han dejado la verdad. «No me he asociado con nadie que se haya ido», dije con calma. «Tenemos evidencia de que ha accedido a materiales apóstatas en línea, que se ha comunicado con grupos hostiles a la organización». Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo allí que podría haber sido triunfo. ¿Creyó que no nos enteraríamos? No dije nada. No había nada que decir. Me habían estado vigilando más de cerca de lo que me di cuenta. Ricardo continuó. «Hermana Herrera, usted ha sido un miembro fiel de esta congregación durante muchos años.
No queremos verla perder su buena reputación ante Jehová. Si está dispuesta a reconocer sus errores, a arrepentirse sinceramente y a comprometerse a evitar futuras asociaciones con apóstatas, es posible que podamos mostrar misericordia. ¿Y si no lo hago? La habitación quedó en completo silencio. El hermano Dávila se movió incómodo. El bolígrafo del hermano Mares dejó de moverse. Ricardo se inclinó hacia adelante. Entonces será expulsada por apostasía. Usted entiende lo que eso significa. Su familia, sus amigos, todos los que ha conocido durante décadas estarán obligados a tratarla como si ya no existiera. ¿Es eso lo que quiere? Pensé en Héctor, sentado solo en nuestra sala. Pensé en mi madre, frágil y fiel, que lloraría cuando escuchara la noticia. Pensé en Margarita Hinojosa, que quizás nunca volvería a hablarme. Pensé en todas las relaciones que había construido a lo largo de una vida, todas las conexiones que serían cortadas con un solo anuncio desde la plataforma. Y luego pensé en los nombres en esos archivos, las mujeres que habían suplicado ayuda y habían sido silenciadas, los niños cuyo dolor había sido considerado menos importante que la reputación de la organización, las décadas de secretos enterrados, la protección sistemática de abusadores, la maquinaria institucional diseñada para aplastar a cualquiera que se atreviera a decir la verdad. Miré a Ricardo Corona, este hombre que había aprobado tanto sufrimiento, que había construido su autoridad sobre el silencio de las víctimas, y sentí que algo se aclaraba dentro de mí. Una decisión que se había estado formando durante meses finalmente se cristalizó en certeza. «Tengo algo que decir», dije en voz baja. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. «Estamos aquí para escuchar». Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre grueso. Copias de los documentos más condenatorios que había fotografiado, organizados cronológicamente, anotados con mis propias observaciones. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Esta es la evidencia de encubrimientos sistemáticos que abarcan más de 20 años. Informes de mala conducta que fueron enterrados. Víctimas que fueron silenciadas. Decisiones tomadas para proteger la imagen de la organización en lugar de a las personas a las que se suponía que debía servir. Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo. Su firma aparece en muchos de estos documentos, hermano Corona. Usted ha sido el guardián de estos secretos durante décadas. El rostro de Ricardo se puso pálido. Por un momento, su compostura se resquebrajó, y vi algo debajo. Miedo, quizás, o furia. ¿De dónde sacó esto? De los archivos que se me confió mantener. Los archivos donde usted escondió la verdad. Esto es un robo. Esto es apostasía. Esta es la verdad, dije, y mi voz era firme ahora, más fuerte de lo que esperaba. Y ya no está enterrada. Copias de todo lo que hay en ese sobre ya han sido enviadas a periodistas, a grupos de defensa, a personas que se asegurarán de que lo que usted ha ocultado salga a la luz. El silencio que siguió fue absoluto. El hermano Dávila parecía que iba a vomitar. El hermano Mares había dejado de escribir por completo, su bolígrafo congelado sobre su libreta. Ricardo Corona me miraba con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No ira, no desprecio, sino algo más cercano a la desesperación. «No tiene idea de lo que ha hecho», dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. «Ha traído oprobio sobre el nombre de Jehová. Se ha puesto del lado de los enemigos de la organización. Su sangre estará sobre su propia cabeza». Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso. Mis manos ya no temblaban. «Quizás», dije, «pero al menos podré dormir por las noches». Salí de esa habitación sin mirar atrás. Detrás de mí, oí voces alteradas, el chirrido de sillas, a Ricardo llamándome por mi nombre con creciente urgencia. Pero no me detuve. Caminé por el vestíbulo vacío, pasé por el mostrador de publicaciones que había organizado durante tantos años, y salí por la puerta principal al aire fresco de la noche. La lluvia finalmente había comenzado a caer, suave y constante, lavando el estacionamiento. Me quedé allí un momento, dejando que me tocara la cara, y sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad. No felicidad, eso tardaría mucho más en llegar. No paz. Todavía había mucho dolor por delante. Pero libertad. La libertad de ya no cargar con secretos que no eran míos. La libertad de haber dicho finalmente la verdad, sin importar el costo.
Subí a mi auto y me alejé del Salón del Reino por última vez. Los días que siguieron a mi confrontación con el comité judicial fueron una extraña especie de limbo, suspendida entre la vida que había conocido y el territorio desconocido que se extendía ante mí. Había apretado el gatillo, liberado la evidencia, dicho las palabras impronunciables. Ahora tenía que esperar a que las consecuencias se desarrollaran. El anuncio oficial llegó el domingo siguiente. No estuve allí para escucharlo, por supuesto, pero Margarita Hinojosa, valiente, leal Margarita, me llamó esa tarde desde un teléfono público afuera del supermercado, su voz baja y apresurada. «Ya está hecho», dijo. «Leyeron tu nombre desde la plataforma, expulsada por apostasía y por causar divisiones». Hizo una pausa y pude oír la emoción en su respiración. «Elena, lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer más». «Estás haciendo más de lo que crees», le dije. «Solo con llamar, solo con no olvidarme». «Nunca podría olvidarte». Otra pausa, esta vez más larga. «Tengo que irme. Ahora están vigilando a todos, buscando simpatizantes. Pero por favor, que sepas que no estás sola. Hay otros que entienden, aunque no podamos hablar abiertamente». La línea se cortó y me quedé en mi cocina sosteniendo el auricular, escuchando el tono demarcado hasta que se convirtió en silencio. Esa breve conversación, menos de 2 minutos, sería la última vez que Margarita y yo hablaríamos durante casi 3 años. El costo de su valentía era demasiado alto. Tenía su propia familia que proteger, su propia reputación que preservar. Lo entendí, no la culpé. Pero la soledad que se apoderó de mí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Héctor se mudó en el transcurso de la semana. No se enfureció ni me acusó. No era su estilo. Simplemente empacó sus pertenencias con una eficiencia metódica. Ropa, libros, los pocos objetos personales que había acumulado a lo largo de nuestras décadas juntos, y los cargó en su auto sin ceremonia. «He alquilado un departamento cerca de la oficina», dijo mientras llevaba la última caja a la puerta. «Los ancianos me han aconsejado que busque un divorcio bíblico. La apostasía es una causa». Asentí. No había nada que discutir. Nuestro matrimonio había sido una sociedad de fe compartida, y yo había destrozado esa base sin posibilidad de reparación. Cualquier amor que hubiera existido entre nosotros, y creo que hubo amor, a su manera silenciosa, no podía sobrevivir a lo que yo había hecho. «Lo siento», dije, no por exponer la verdad, sino por el dolor que mi elección le había causado. Él no había pedido nada de esto. Simplemente había creído lo que le enseñaron, servido como se le instruyó, vivido la única vida que sabía vivir. Héctor se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Por un momento pensé que podría decir algo, alguna palabra de comprensión, o al menos de cierre, pero solo negó con la cabeza lentamente, con la mirada fija en algún punto más allá de mi hombro. «Ya no sé quién eres», dijo en voz baja. «Quizás nunca lo supe». Luego se fue, y yo me quedé sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande para una sola persona. Las semanas que siguieron fueron una educación en la soledad. Nunca antes había vivido sola. Había pasado de la casa de mis padres a la de Héctor, de una congregación a otra, siempre rodeada de personas que compartían mis creencias y mis rutinas. Ahora esas estructuras se habían derrumbado, y tenía que aprender a existir sin ellas. Desarrollé nuevos rituales para reemplazar los antiguos. En lugar de la preparación para la reunión, los martes por la noche, daba largos paseos por el vecindario, redescubriendo calles por las que había pasado 1000 veces sin verlas realmente. En lugar del servicio del campo los sábados por la mañana, visitaba la biblioteca pública y sacaba libros que nunca me habría atrevido a leer antes. Historias, memorias, novelas que exploraban toda la complejidad de la experiencia humana. En lugar de las reuniones del domingo, me sentaba en mi jardín con una taza de té y escuchaba a los pájaros, maravillándome de lo pacífico que podía ser el mundo cuando dejabas de intentar convertirlo. El proceso de desmantelar mi antigua vida fue doloroso y necesario. Revisé mis estanterías sistemáticamente, quitando las publicaciones que habían moldeado mi pensamiento durante tantas décadas. Los volúmenes encuadernados de las revistas La Atalaya, los libros de estudio con sus pasajes subrayados y notas al margen,
los folletos que había distribuido a miles de extraños a lo largo de los años. Los empaqué todos en cajas de cartón y los llevé al centro de reciclaje. Verlos desaparecer en la maquinaria fue como ver una parte de mí misma siendo triturada, pero también se sintió como una liberación. Conservé algunas cosas. Una Biblia, no la traducción de la organización, sino una versión estándar que compré en una librería, queriendo ver las palabras sin el lente interpretativo que me habían dado. Un puñado de fotografías de congresos y asambleas, no porque quisiera recordar la doctrina, sino porque quería recordar los rostros de las personas que había amado. Una sola revista, La Atalaya de 1984, el año en que Héctor y yo nos casamos, como un recordatorio de quién había sido y cuán lejos había llegado. Las realidades financieras de mi situación se hicieron evidentes rápidamente. Héctor siempre había manejado nuestro dinero, y descubrí que nuestros ahorros eran más modestos de lo que había supuesto. La casa estaba a nombre de ambos, y el proceso de divorcio eventualmente forzaría su venta. Necesitaba encontrar trabajo, algo que no había hecho desde que tenía poco más de 20 años, cuando dejé un puesto de secretaria para ser precursora de tiempo completo. Encontré un trabajo en la Biblioteca Pública de Santa Clara, colocando libros en los estantes y ayudando a los usuarios a navegar por el sistema de catálogo. El pago era modesto, pero el trabajo me sentaba bien. Siempre me había gustado el orden silencioso de los archivos, la satisfacción de poner las cosas en su lugar. Y había algo sanador en estar rodeada de libros, todas esas voces diferentes, todas esas perspectivas diferentes, disponibles gratuitamente para cualquiera que entrara por las puertas, sin guardianes, sin conocimiento prohibido, solo información, esperando ser descubierta. Mis compañeros de trabajo eran amables sin ser entrometidos. Sentían, quizás, que me estaba recuperando de algo, y me dieron espacio para encontrar mi equilibrio. Lidia, la bibliotecaria jefa, fue particularmente considerada, una mujer de unos 50 años que había pasado por sus propias transiciones difíciles y entendía que algunas heridas tardan en sanar. «Lo estás haciendo bien», me dijo una tarde, unos 2 meses después de empezar a trabajar. «Lo que sea que estés cargando, lo estás llevando con gracia». Le di las gracias, sorprendida de lo mucho que sus palabras significaban para mí. En la organización, los elogios siempre habían sido condicionales, ligados a la asistencia a las reuniones, las horas de servicio del campo, las demostraciones visibles de progreso espiritual. Esto era diferente. Era alguien viéndome como persona, no como una actriz. La respuesta a mi evidencia se desarrolló gradualmente, de maneras que no siempre pude rastrear. El grupo de defensa que había contactado publicó extractos de los documentos en su sitio web, acompañados de análisis de exmiembros que entendían el contexto organizacional. Un periodista de un periódico regional me contactó para una entrevista. La rechacé, aún no estaba lista para ese nivel de exposición, pero proporcioné documentación adicional que apoyó su investigación. Comenzaron a aparecer historias, no sobre mí específicamente, sino sobre los patrones que había ayudado a revelar. Otros exmiembros se presentaron con sus propios relatos, envalentonados por el conocimiento de que no estaban solos. Ricardo Corona fue destituido de su cargo como anciano en un plazo de 6 meses, aunque la razón oficial que se dio fue problemas de salud. Me enteré por canales extraoficiales que la sucursal había llevado a cabo su propia revisión interna y había encontrado que su manejo de ciertos casos era problemático. Esto no era justicia, no justicia real, del tipo que involucra tribunales y rendición de cuentas, pero era algo, una pequeña grieta en el muro de protección institucional. La pérdida más dura fue mi madre. Siguió fielmente las instrucciones de la organización, cortando todo contacto en el momento en que se anunció mi expulsión. Le escribí cartas amables y cariñosas que no mencionaban doctrina ni desacuerdos, pero me las devolvieron sin abrir. La llamé en su cumpleaños, esperando que pudiera contestar sin revisar el identificador de llamadas, pero colgó en el momento en que escuchó mi voz. Murió 18 meses después de mi expulsión, y me enteré de su fallecimiento a través de un primo lejano que había dejado la organización años antes. No se me permitió asistir al funeral. No se me permitió llorar con la familia que había conocido toda mi vida. Ese dolor casi me destrozó.
Durante semanas después de su muerte, apenas podía funcionar. Me reporté enferma en el trabajo, dejé de comer adecuadamente. Pasé horas sentada en la oscuridad, recordando su rostro, su voz, la forma en que me había tomado de la mano cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Sabía que irme me costaría relaciones. No había entendido del todo que me costaría la oportunidad de decir adiós. Pero incluso en esa oscuridad algo me sostuvo: el conocimiento de que había dicho la verdad. Las cartas que recibí de extraños que habían leído sobre mi historia y reconocieron sus propias experiencias en ella. La pequeña comunidad de exmiembros con la que lentamente estaba construyendo conexiones. Personas que entendían el dolor particular de perder una familia que todavía estaba viva, de llorar a una comunidad que había elegido olvidarte. Una tarde, aproximadamente un año después de mi expulsión, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Sofía. No dio su apellido, pero me dijo que había sido una de las personas cuyos expedientes había descubierto en los archivos. La habían silenciado décadas atrás. Le habían dicho que sus acusaciones eran infundadas. La habían presionado para que perdonara y olvidara. Durante años había creído que era la única, que su experiencia era una aberración en lugar de un patrón. Cuando leí lo que encontraste, escribió, lloré durante 3 días, no de tristeza, de alivio. Finalmente, alguien me creyó. Finalmente, alguien dijo en voz alta lo que yo había sabido todo el tiempo. Gracias por tu valentía. Gracias por devolverme mi voz. Leí ese correo electrónico 100 veces. Lo imprimí y lo guardé en un cajón junto a mi cama. En las noches en que la soledad amenazaba con abrumarme, cuando cuestionaba si el costo de la verdad había sido demasiado alto, sacaba esa carta y recordaba por qué había tomado la decisión que tomé. Hay precios que vale la pena pagar. Hay verdades que vale la pena contar. Y hay voces que, una vez silenciadas, merecen ser escuchadas de nuevo. Han pasado 5 años desde que salí de ese salón del reino por última vez. 5 años desde que dije la verdad que me costó todo lo que había conocido. 5 años de reconstruir una vida a partir de los fragmentos de la que dejé atrás. Ahora tengo 68 años y vivo en un pequeño departamento en el lado este de Santa Clara, encima de una panadería que llena mis mañanas con el olor a pan recién hecho. Es un espacio modesto, una recámara, una cocina apenas lo suficientemente grande para una mesa, una sala donde guardo mis libros y un sillón cómodo junto a la ventana. Pero es mío, comprado con dinero que yo misma gané, decorado según mi propio gusto, lleno de un silencio que he aprendido a atesorar en lugar de temer. El divorcio de Héctor finalizó hace 3 años. Dividimos nuestros bienes con la misma eficiencia silenciosa que había caracterizado nuestro matrimonio. 2 personas desenredando 30 años de vida compartida, como si desmantelaran una sociedad comercial. No sé dónde vive ahora, ni si se ha vuelto a casar, ni si alguna vez piensa en la mujer a la que una vez prometió amar hasta que llegara el paraíso. Quizás es mejor no saberlo. Algunos capítulos necesitan cerrarse por completo antes de que puedan comenzar otros nuevos. Mis días tienen un ritmo ahora, diferente al horario rígido que una vez gobernó mi existencia, pero satisfactorio a su manera. Trabajo en la biblioteca 3 días a la semana, rodeada de libros y el silencioso murmullo de personas que buscan conocimiento. Soy voluntaria en un centro comunitario local los sábados, ayudando a organizar sus archivos. Una habilidad, resulta, que se transfiere bien a contextos seculares. Asisto a una pequeña iglesia no denominacional los domingos por la mañana, no porque haya encontrado una nueva certeza sobre Dios, sino porque he encontrado comunidad, y eso es suficiente por ahora. El jardín detrás de mi edificio de apartamentos se ha convertido en mi santuario. El propietario, un viudo amable llamado Don Francisco, que perdió a su esposa por cáncer hace varios años, me dio permiso para plantar lo que quisiera en el descuidado trozo de tierra junto al estacionamiento. Lo he llenado de tomates, pimientos, hierbas y flores, cempasúchil, dalias y girasoles que giran sus rostros hacia la luz. Hay algo profundamente sanador en poner semillas en la tierra y verlas crecer, en nutrir la vida sin esperar nada a cambio, excepto el simple milagro de la existencia.
La primavera pasada recibí una carta que no esperaba. Era de Margarita Hinojosa, mi vieja amiga de la congregación, escrita en papel de carta azul pálido, con su caligrafía cuidadosa y elegante. Ella misma había sido expulsada, escribió, por conducta impropia de un cristiano, una frase que podía significar casi cualquier cosa, pero que en su caso significaba que la habían sorprendido reuniéndose en secreto con su hija, que había dejado la organización años antes. Los ancianos le habían dado a elegir: cortar el contacto con su propia hija o enfrentar la expulsión. Ella había elegido a su hija. Pensé en ti a menudo durante estos últimos años, escribió. Pensé en tu valentía, tu disposición a sacrificarlo todo por la verdad. Yo no fui tan valiente como tú. Me quedé en silencio cuando debería haber hablado. Pero quizás nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente. Nos reunimos para tomar un café una semana después, en una pequeña cafetería del centro donde era poco probable que nos encontráramos con alguien de nuestras vidas anteriores. Margarita se veía mayor de lo que recordaba, su cabello completamente gris ahora, líneas alrededor de sus ojos que hablaban de dolor y decisiones difíciles. Pero también había algo más ligero en ella, una libertad en sus movimientos que reconocí de mi propia transformación. No me arrepiento, dijo, revolviendo azúcar en su taza. Perder la congregación, los amigos, incluso la fe que creía tener. Nada de eso se compara con sostener a mi nieta por primera vez, con ver la cara de mi hija cuando se dio cuenta de que la había elegido a ella. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. Eso es lo que nunca entienden, dije. Se supone que el amor no debe ser condicional. Se supone que la familia no debe ser un arma. Ella asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo sobreviviste, Elena? Esos primeros meses, cuando todo se vino abajo. Pensé en la pregunta por un largo momento. Un día a la vez, dije finalmente, y recordando por qué tomé la decisión que tomé. No por venganza, no por ira, sino porque algunas verdades son demasiado importantes para ser enterradas, y algunas voces merecen ser escuchadas. Nos sentamos juntas durante 2 horas esa tarde, 2 mujeres mayores compartiendo historias de pérdida y liberación, de dolor y gracia inesperada. Cuando nos despedimos, hicimos planes para volver a vernos la semana siguiente, y la semana después de esa. Margarita se ha convertido en una de mis amigas más cercanas en esta nueva vida, una compañera de viaje en un camino que ninguna de las dos esperaba recorrer. La evidencia que reuní ha seguido teniendo efectos que no podría haber predicho. Hace 2 años, un documentalista me contactó para incluir mi historia en un proyecto sobre la rendición de cuentas institucional. Acepté participar, aunque insistí en usar un seudónimo para proteger lo poco que quedaba de mi privacidad. El documental se emitió en una plataforma de streaming el otoño pasado, y la respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios de personas de todo el mundo que reconocieron sus propias experiencias en los patrones que yo había ayudado a exponer. Todavía recibo cartas y correos electrónicos de extraños que han encontrado mi historia. Algunos son de exmiembros que buscan consejos sobre cómo irse. Algunos son de familiares que intentan entender por qué sus seres queridos permanecen atrapados en grupos de alto control. Algunos son simplemente expresiones de gratitud. Breves mensajes de personas que se sintieron menos solas después de escuchar que alguien más había recorrido este camino antes que ellos. Cada uno de esos mensajes me recuerda que la verdad tiene un poder que va más allá de lo que podemos medir. Una sola voz, hablando honestamente sobre lo que ha presenciado, puede tener un efecto dominó de maneras que nunca anticipamos. No me propuse iniciar un movimiento ni convertirme en un símbolo. Solo quería dejar de cargar con secretos que estaban envenenando mi alma. Pero a veces, los actos más simples de honestidad se convierten en algo más grande que nosotros mismos. Esta mañana me desperté temprano y caminé hacia mi jardín mientras salía el sol. El aire olía a tierra húmeda y a las rosas que finalmente han comenzado a florecer a lo largo de la cerca trasera. Un cardenal cantaba en algún lugar entre las ramas del viejo roble, su canto claro y brillante contra la quietud de la mañana. Me quedé allí mucho tiempo, con los pies descalzos y frescos sobre la hierba, sintiendo el calor del nuevo día extendiéndose lentamente sobre mi piel.
Pensé en la mujer que solía ser, fiel, asustada, tan desesperada por pertenecer que enterró su propia conciencia bajo décadas de obediencia. Pensé en la mujer en la que me he convertido, con cicatrices, ciertamente, y a veces todavía sola, pero libre. Libre para pensar mis propios pensamientos, libre para hacer mis propias preguntas, libre para amar sin condiciones y hablar sin miedo. El viaje entre esas dos mujeres fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero de pie en mi jardín esta mañana, viendo la luz dorada extenderse sobre las flores que planté con mis propias manos, supe con absoluta certeza que volvería a tomar la misma decisión. Algunas jaulas son invisibles, algunas prisiones no tienen muros, y algunas libertades solo pueden ser encontradas por aquellos lo suficientemente valientes como para alejarse de todo lo que creían saber. Mi nombre es Elena Herrera, tengo 68 años, y finalmente soy total y completamente libre. Esta es una historia real, compartida por una de nuestras suscriptoras. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios, estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.